Bueno, como dije, como dijo la doctora Lisa Aponte, este tema va a ser de cómo enfrentar el colorismo, el racismo y la discriminación en las comunidades latinas. Entonces, quiero empezar por decir que este tema, que nosotros los latinos somos discriminados en esta sociedad, ¿verdad? Pero esta presentación también nos vamos a enfocar mayormente en cómo también nosotros perpetuamos el colorismo, el racismo y la discriminación, ¿verdad? Eh, yo quiero empezar para decir y definir qué es el racismo, ¿verdad? Entonces a veces no sabemos mucho qué significa, pero yo creo que con esta imagen podemos ver, ¿verdad? Que el racismo es un sistema estructural de ideología y de práctica, ¿verdad? Ideología es lo que creemos y las prácticas. Eh, entonces, como yo lo pongo en este iceberg, ¿verdad? Eh, lo que podemos ver es, por ejemplo, el discrimen de color, también en otra parte, pues también vemos el privilegio de color, ¿verdad? Si uno tiene la tez blanca, pues vas a tener más privilegio que alguien que tiene como mi color de piel, ¿verdad? Pero también lo que vemos como las prácticas, ¿verdad? Las burlas, los chistes, los comentarios racistas y el racismo violento que también pasa en nuestras comunidades, particularmente en nuestros países que son de bajo ingreso, que son comunidades indígenas, por ejemplo, o comunidades negras en nuestras comunidades en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, quiero decirle a ustedes qué clase de burlas y chistes ustedes han visto en sus países que puedan, pues que podamos decir esto es un comentario racista. Pues uno de esos es, por ejemplo, cuando nace un bebé, ¿verdad? Y le dicen, ay, mira, está bien blanquito, está bien Claro, bonito. eso es correcto. Thank you, Saida. Esa es una de las primeras. Qué lindos ojos azules, ¿verdad? Eso es una, pero eso es más sobre nuestro amor hacia lo blanco, ¿verdad? Y vamos a hablar de eso más tarde. Y eso es, no es, eso es una manera, ¿verdad? Pero la otra manera también son burlas, ¿verdad? Si no me equivoco, hay un refrán en México que dice que el indio roba, ¿verdad? En Puerto Rico me dicen que yo tengo el pelo malo, por ejemplo, ¿verdad? Si tienes el pelo grueso, te dicen que él tiene el pelo malo, ¿verdad? Gente a veces que a los negros le dicen, tienes, pareces un mono, ¿verdad? Empezamos a decir cosas así en nuestras propias comunidades, entonces no sabemos lo que estamos diciendo, sino que ya es parte de nuestra cultura y de cómo hacemos estas cosas. Hay alguien en el waiting room, I'm going to accept. Pero también es un sistema estructural que también la mayoría de las cosas está oculta, ¿verdad? Es una estructura institucional, ¿verdad? Que, que el racismo institucional es la producción y la reproducción de una jerarquía racial a través de estas instituciones. Y estamos hablando, obviamente, instituciones educacionales, instituciones de salud, ¿verdad? Como aquí todos nosotros, eh, instituciones del gobierno, ¿verdad? Ah, eso es una parte. Y la otra parte es el racismo internalizado. Eso es que nosotros creemos que esas condiciones que que las personas negras o indígenas en nuestros países pasan, que es natural, ¿verdad? Entonces creemos que eso pasa porque es que así son las cosas. Eso ya es un racismo que ya lo hemos internalizado. Y eso
pues obviamente viene sobre el colonialismo, ¿verdad? Cuando Cristóbal Colón se confundió y por equivocación llegó a las Américas, ¿verdad? Que ya habían millones de personas, ah, muchos grupos indígenas, ¿verdad? Y por eso son indios, ¿verdad? Porque ellos creyeron que llegaron a la India. Ah, entonces, hubo un colonialismo donde, eh, a los indígenas se le veía como gente salvaje, que se le veían como gente que había que esclavizar, ¿verdad? Porque la gente se cree que los indígenas no fueron esclavizados, pero sí, muchos de ellos fueron esclavizados. Y después de, reducir su población por millones de personas, entonces fueron y buscaron a negros en África, se los robaron de África y los trajeron como esclavos también, ¿verdad? So, esa es parte del colonialismo, y eso pues reproduce ese racismo institucional, ¿verdad? Porque fue el gobierno de España que estaba haciendo estas barbaridades, y esa legacía todavía está con nosotros, del colonialismo y de la esclavitud. Ah, estamos bien ahí, ¿verdad? Estamos bien, ok, vamos, seguimos. Y si tienen alguna pregunta, me paran y levantan la mano o lo que sea. Estamos aquí para tener una conversación. Entonces, esto es lo que como se manifiesta, bueno, ¿cómo funciona? Pues entonces la estratificación racial en las Américas, y lo que estamos hablando es de América Latina. Eh, el sociólogo Eduardo Bonilla Silva es uno de los más grandes sociólogos eh, de raciales en los Estados Unidos. Y él escribió un libro muy peculiar que se llama Racism Without Racists, Racismo sin racistas, ¿verdad? Entonces, él da 6 ejemplos de cómo esa estratificación racial pasa en Latinoamérica, ¿verdad? Y la primera que él dice que es esta idea del mestizaje, ¿verdad? Y él usa comillas, ¿verdad? Del mestizaje, porque el mestizaje es una falacia, es una mentira, ¿verdad? En realidad no existen distintas razas biológicamente, ¿verdad? Nosotros somos una especie, somos seres humanos, ¿verdad? La biología no distingue de razas negras y blancas, ¿verdad? Uh, Sino eso fue un proceso sociológico, sino que en lo social sí inventamos esas razas, pero en sí biológicamente no existen, ¿verdad? Por eso mestizaje. Uh, Él dice que los estados-nación latinoamericanos, con unas pocas excepciones, están profundamente mezclados racialmente, que es verdad. La mezcla racial, sin embargo, de ninguna manera desafió la supremacía blanca, porque, como él dice, el blanqueamiento es el objetivo principal de cómo funciona esa estratificación. Seguimos, la segunda parte, que es el colorismo. Y él dice que los estratos también se estratifican internamente por color, y comillas, porque adentro del tono de piel, ¿verdad? Como estaba hablando, el fenotipo, como nos vemos, la textura de cabello, el color de ojos, la cultura y la educación y la clase en la clasificación racial afectan, ¿verdad?, los individuos en Latinoamérica. Eso no solamente es cómo nos vemos, sino también eso con cómo nos miramos, la textura del cabello. Y una cosa del colorismo es que hay muchas maneras de clasificar a alguien, ¿verdad? En Puerto Rico podemos encontrar más de 10 maneras, de clasificar a las personas racialmente, ¿verdad? Y hasta gente que son, como en Puerto Rico, mismos trigueños, que es como un café con leche, porque en Puerto Rico todo el mundo quiere ser trigueño, pero nadie quiere ser negro, ¿verdad? Que somos trigueños, ¿verdad? Pero si tenemos una educación alta y también tenemos dinero, pues podemos comprar pase a la blancura, ¿verdad? Entonces, esos son la estratificación racial que pasa en nuestros países. Y eso viene también con esa idea del blanqueamiento, ¿verdad?
el blanqueamiento ha sido tratado en la literatura latinoamericana como una ideología, ¿verdad? Pero sin embargo, el blanqueamiento fue un verdadero proceso económico, político y personal. So, eso quiere decir que eso tiene, you know, thriving for a whiteness, ¿verdad? Y ir hacia el blanqueamiento tiene, puedes ganar, ¿verdad? Porque en lo político, en lo personal y en lo económico, porque quiere decir que se hace real, que se va de lo ideólogo a la práctica y tiene repercusiones bien importantes en la vida de las personas negras e indígenas, ¿verdad? Y vamos a ver eso en pronto. También tenemos esta idea que nosotros tenemos esta ideología nacional de mestizaje que en nuestros países decimos, nosotros somos una mezcla de razas unidas, ¿verdad? Y somos, y estamos bailando y gozando juntos, ¿verdad? Pero en realidad lo que hace eso también es que silencia cualquier discusión sobre raza y forma el mito de una unidad nacional, ¿verdad? Nosotros, como en Puerto Rico, nosotros decimos, nosotros somos tres razas, ¿verdad? Somos españoles, siempre empezamos con los españoles, obviamente. Somos españoles, somos indígenas y somos negros, ¿verdad? Pero en Puerto Rico no hay racismo, ¿verdad? Decimos, porque somos, pero en realidad, en lo estructural, sí vemos esas diferencias y cómo tratamos a los negros en Puerto Rico y en países latinoamericanos, como, no, a los negros y a los indígenas, ¿verdad? Y a las comunidades indígenas. ¿Y cómo se manifiesta en nuestras sociedades? Le voy a empezar con este ejemplo. Me dicen si lo pueden escuchar. ¿Lo escuchan? Tienes dos muñecos. ¿Cuál muñeco es negro? Sí. ¿Cuál muñeco es blanco? ¿Cuál es feo? ¿Por qué es feo? ¿Cuál es el más bonito? Los dos. ¿Cuál muñeco es el bonito? ¿Por qué es bonito ese muñeco? Porque blanco. ¿Cuál es el bonito? ¿Por qué? Porque este no es igual a este y este está morenito y este blanco. Si se extraviara un chocolate, ¿quién tú crees de ellos dos que lo tomó? Ese. ¿Por qué? Porque aprieta. ¿Cuál es el muñeco malo? ¿Por qué? Los blancos, por su color, quieren tratar a las personas por su color mal. O sea, son racistas. Si tiene que elegir uno, ¿cuál te gusta más? Elegiría ese. ¿Por qué? Porque es un color que se parece al color que tenemos aquí en la República Dominicana. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué es feo? ¿Cuál no te gusta? ¿Por qué? Porque es prieto. ¿Cuál muñeco es feo? Negro. ¿Por qué es feo el muñeco negro? ¿Por qué negro? ¿Cuál muñeco es bonito? ¿Por qué? Porque es blanco. ¿Cuál es el bueno? Y ahí lo dejo, ya lo dejo ahí porque ya ven cómo esas estructuras raciales empiezan a indicarle a nuestros niños que ser blanco es mejor que ser negro, o prieto, o moreno, toda, ¿verdad? Entonces eso es en República Dominicana, ¿verdad? Pues vamos para México, vamos a dar un ejemplo de México para ver cómo en México los niños responden. ¿Cuál es el muñeco moreno? ¿Y cuál es el muñeco blanco? ¿Cuál muñeco es bonito? ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? ¿Cuál muñeco es malo? Este. ¿Y por qué? Porque
Bueno, este es moreno y este es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el color café. ¿Cuál muñeco te gusta más? ¿Cuál muñeco es bueno? ¿Y por qué? Porque no me dan miedo los veros porque tengo más confianza con si un poco como así como este. Tengo mucha confianza. ¿Cuál muñeco es malo? ¿Por qué? No sé. ¿Cuál muñeco es feo? No sé, es que me parece que está un poquito, ¿cómo te diría? Más moreno y no se ve tan bien. Y no tiene mucho aspecto. Y ahí lo voy a dejar también. Ya estamos viendo cuáles son sus reacciones. Quiero enviar sus reacciones también, porque es bien difícil ver estos videos, pero te dan la perspectiva que ya yo le estaba diciendo, ¿verdad? De cómo los niños ya empiezan a internalizar esas ideas racistas. Ok, Susana. Pero sabes que yo para mí que cuando un niño es más pequeño, ellos juegan y se tocan, no matter qué colorcitos son, right? Y eso para mí es, según ellos siguen creciendo, ellos ven eso en la casa o lo escuchan en el hogar y después lo escuchan en la escuela y después ellos repiten lo que oyen, aunque alguien le diga, no repitas esto, pero si ya oyó, ya se quedó la impresión y ahí sigue. Claro que sí. El desarrollo, right? Claro que Yo sí. creo que también tiene mucho que ver en los medios de comunicación, las películas, los programas, siempre a la servidumbre la ponen morenita. Nunca ves una servidumbre rubia con ojos azules. Claro que sí. Ajá, o sea, también la media tiene mucho que ver y va creando como esa, identificar qué es lo bonito y qué es lo feíto. Claro que sí, claro que sí. Entonces nosotros sabemos, ¿ves? Nosotros no, ¿verdad? A veces actuamos que no, como no hay, pero sí lo vemos. Lo que pasa es que no hablamos sobre eso, ¿verdad? Pero los niños ya empiezan a internalizar eso, ¿verdad? Y una cosa de los niños es que nosotros los humanos no nacemos racistas, ¿verdad? Sino es que creciendo en una sociedad racista, empezamos a tener estos mensajes que nos indican que es bueno, que es ser blanco, y que es feo o malo ser negro, ¿verdad? O como ella dice, color café, ¿verdad? Que es el color de ella en sí, ¿verdad? Seguimos. Pero sí. ¿sabes qué, Ángel? En nuestras comunidades, en nuestras familias, somos de muchos colores, right? Cuando uno nace americano blanco, nace americano blanco. I mean, they don't get a beige, they don't get a tan. Ellos no salen de los colores que salimos nosotros, porque en mi casa hay 7 mujeres que somos hermanas de padre y madre, y 7 somos diferentes, como dice, una cafecito, una más blanquita que la otra, so uno creciendo sin querer, eso mismo lo oye en la casa, right? Tú eres más morenita que yo, tienes más pelo lacio que yo, right? So it's so hard. Siempre hay comparaciones. Sí, comparaciones, especialmente en nuestras razas, porque somos de diferentes colores. En México, en Santo Domingo, en Cuba, en Argentina. Well, it's everywhere. Chile, right? Holy cow. We know diferentes personas de diferentes países hispanos que son de diferentes colores y existimos, but y también de diferentes tipos. Por ejemplo, yo tengo los ojos jalados y toda mi vida me han dicho China, you know, y
Que es mi bien papá, racista también, yeah, ¿verdad? Porque decir que eres también, de o sea, China, que no todos soy, son de China, ¿verdad? Entonces, o sea, no soy ya. china, pero que me digas china, it's like, como que si fuera algo negativo, pero, Exacto, exacto. o que seas la gorda, la flaca, la Ajá, esta, la ajá, otra. ajá. Claro que Son sí. términos tal vez de que en un momento dado, tal vez eran de amor, ¿no? Oh, la gorda, la esta, la otra, pero verdaderamente hacen doler, pienso yo, de alguna forma esa comparación am, se puede dar de alguna negativa, porque a lo mejor no te sientes bien estando flaca, quieres ser más llenita, o sea, quieres ser lo que sea. Y son términos, como dices, Pamela, que se dicen o se acostumbraban a decir por cariño, pero a la misma vez son muy divisivos y discriminatorios, ¿verdad? Porque son comparativos que verdaderamente son muy personales, y algunos muy racistas, pero muy personales, y empezamos también a contemplar el autoestima, cómo nos miramos o sea, en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y lo que eso puede también ocasionar en la persona o el individuo desde niño. Creo que también es importante reconocer algo que habías indicado anteriormente, Ángel, en otra diapositiva, que la supremacía blanca, ¿verdad? Aunque uno quizás piense que no está impactado, estamos todos impactados. Creo que vas a hablar un poquito de un dicho, ¿verdad? Mejorar la raza. Hay tantos dichos que tenemos en nuestra cultura que siguen esas ideas de la supremacía blanca. Mariana, en absoluto. Y por eso hay que mejorar la raza, ¿verdad? Porque no quieres ser negro o no quieres ser indio, ¿verdad? Sino hay que blanquear la raza, ¿verdad? Porque la raza blanca es la mejor. Entonces, eso lleva a muchas de las ideologías que nosotros tenemos hoy en día vienen de esa supremacía blanca que vino del colonialismo, ¿verdad? Como hablé, y obviamente de la esclavitud, como los negros y los niños que son indígenas, ¿verdad? Pues también internalizamos ese racismo por el colonialismo, ¿verdad? Ángel, ¿podría dar una definición bien breve de lo que es la supremacía blanca? Sí, es the belief that being white is better and is superior to other races, right? Okay. Es la creencia que la raza blanca es superior a las otras razas, ¿no? Y como dije anteriormente, eso es un mito, ¿verdad? Porque todos somos la misma raza, ¿verdad? Somos una raza humana. El genoma que cambia los colores, en realidad todos los humanos somos iguales. No hay diferencia en cerebro, en corazón, ¿verdad? Nosotros no somos perros, ¿verdad? Si saben la biología, pues en realidad somos las mismas personas, sino que tuvimos en tantos años separados, que los genes nos cambiaron, pero un poquito. We're not different races, right? Fue un societal change, las cosas cambiaron y como mencionaste, las cosas médicas cambiaron y las necesidades cambiaron en base de raza solamente por la inequidad, solamente por la desadvantages, los desadvantages de unas personas a otras, pero todo social. Es todo social, absolutely. Y creo que agregar que aparte de que es superior, que se valora más. No, absolutamente. Ser blanco. Absolutely. ¿Verdad? Que desafortunadamente. Yeah. Sí. No, ustedes están hitting right on the nail. Y como vemos en esta foto, ¿ves? Tiene el pelo rizo, ¿verdad? En el lado izquierdo y en el lado derecho se lo alisó, ¿verdad? Se lo puso lacio porque hay que mejorar la raza. A veces hasta we bleach our skin, ¿verdad? A veces nos ponemos estas cremitas para blanquecernos. No te metas mucho en el sol porque te vas a poner más negrito, ¿verdad? Ya empezamos a ver todas estas ideas, ¿verdad? O sin ofender a nadie también la preferencia de tiñarse el pelo, ¿verdad? No, eso viene todavía de querer emblanquecer, ¿verdad? De querer aparentar
ser más blanco, y aunque la gente dice que es preferencia, pues esa idea como quiera viene de la supremacía blanca, ¿verdad? Y en el 2016, este reporte del Guardian, que por primera vez México usó su censo para contar los afromexicanos, ¿verdad? Y salieron 1.6 millones de afromexicanos que por primera vez 5 años atrás fueron contados, ¿verdad? Entonces, eso fue un problema estructural, ¿verdad? Porque es el gobierno que se supone que haga estas preguntas, ¿verdad? Y no las hizo porque es una comunidad muy invisible en México, ¿verdad? Eso es una de las partes que no solamente es ideologías, ¿verdad? Pero también que es una práctica desde las instituciones. Y le voy a dar otro ejemplo. Ahora mismo en la República Dominicana, estoy dando una presentación. ¿Quieres decirle hola? Pero tienes que irte. Dile hola. Ok. Espérate, estoy dando una presentación. Vete. Gracias. Qué lindo. Por ejemplo, los haitianos, ¿verdad? Cuando en la República Dominicana pasa mucho racismo de los dominicanos, ¿verdad? Y los dominicanos en su formación racial dicen, nosotros somos indios. Ellos son los negros, los haitianos, ¿verdad? Pero en realidad los dominicanos son negros, ¿verdad? Ellos dicen que son indios, pero esa es la formación racial. Entonces, los haitianos están excluidos de las vacunas para el COVID-19, ¿verdad? Si estamos hablando de la equidad racial, como aquí también en los Estados Unidos los latinos no nos están dando las vacunas, ¿verdad? No hay equidad en vacunas. En la República Dominicana los haitianos no tienen acceso a la vacuna por ser indocumentados, ¿verdad? Y fíjate que en Puerto Rico nosotros también tratamos los dominicanos como los dominicanos tratan a los haitianos. Mira eso, ¿verdad? A los dominicanos en Puerto Rico los tratamos bien mal nosotros los puertorriqueños. En México también está que México, siendo un país que discrimina, dice que 20% ha sufrido marginación, pero el artículo decía que el 53% de los grupos indígenas creen que han pasado discriminación, ¿verdad? Más de 1 de cada 2 indígenas de México dicen que hay discriminación racial en México, ¿verdad? Entonces ya esto es una forma estructural, ¿verdad? Que es una discriminación que está en todas partes, ¿verdad? Cuando más del 50% dice que han sido discriminados, ¿verdad? Y lo que le estaba hablando, ¿verdad? ¿De dónde vienen estas ideologías, ¿verdad? Y cómo se perpetúan. Pues mira, aquí está el ejemplo 7, que estas son las novelas, ¿verdad? Las novelas de México. Cuando me enamoro, estas son del 2011 al 2016. Amores verdaderos, porque el amor manda. Ve, ella tiene ojos azules, ¿verdad? Blancos, ¿verdad? Como dijeron antes. Y deja darle un ejemplo, ¿verdad? De cómo la Rosa de Guadalupe, que en esta parte ella es una esclava, ¿verdad? Estoy mareada. ¿Qué me estará pasando? Vaya, hasta que entro en la casa y veo todo en orden. Espero y sigas así. Sí, señora. ¿Qué es lo que siempre te he dicho? Si te portas bien, te puedo regalar la ropa que ya no uso. Claro que a ti no te quedaría bien, pero tendrías que ponerte. ¿Y también dejaré que siguiera estudiando? Ya solo me falta un año para terminar la primaria. Por supuesto que no. Y ahí lo dejo. Eso es una problemática, ¿verdad? Porque no solamente es racial, pero que también es una mujer, ¿verdad? Es una niña. Yo creo que no sé si tiene 18 años todavía, ¿verdad? Pero es una esclava menor de edad, ¿verdad? Y es indígena, ¿verdad? The master, ¿verdad? La dueña es blanca, ¿verdad?
Estos son novelas nuevas, que no son novelas que si fueran del 1800, pero esto es en el 2010 a 2020, ¿verdad? Entonces, todavía tenemos esas ideas con nosotros y las replicamos en nuestra sociedad, ¿verdad? ¿Alguna pregunta sobre esto? Ya ustedes sabían, pero quería darle un ejemplo. Pues no vamos lejos, la vez que el film de la película de Roma, ¿no? Lo que causó la protagonista. Entonces fue muy difícil para ella, ¿no? Porque ella es de Oaxaca y es morena y bueno, le fue muy mal en ese tiempo, ¿no? Y creo que sí, los mexicanos, yo soy mexicana, pero sí creo que somos muy racistas o son. Yo he aprendido mucho aquí en este país, o sea, sí, créeme que sí. Yo soy de provincia, yo llegué a la Ciudad de México y sabes que todos ahí en la capital, una cosa, antes así nos decían los provincianos, ¿no? Claro que y sí. Creo que ahora le han quitado eso, pero sí, efectivamente, sí hay mucha discriminación, sobre todo con el color. Eso me saco para... Y entonces, obviamente, hay otros estudios académicos que han hablado sobre el racismo racial y le voy a dejar esta presentación para que tengan cómo la gente se identifica en Puerto Rico y en otros países, ¿verdad? En Puerto Rico, la mayoría de las personas se identifican como blancas, pero si tú vas a Puerto Rico, la mayoría de las personas se ven como de mi color, ¿verdad? Entonces, es algo que obviamente llama mucho la atención a los sociólogos. Y para otra vez decir, ¿verdad? El racismo es un sistema de ideologías y prácticas. Está lo que vemos y lo que está oculto. Entonces, los voy a dejar que cómo combatir el racismo en nuestra comunidad. Y en este artículo que ustedes ven aquí, pues a mí me entrevistaron de NBC Latino y le dejé ahí el título por si acaso quieren leer el artículo. Y esto parece sencillo, pero no es tan sencillo como se parece. Que hay que descentralizar la blancura, ¿verdad? Que antes de decir algo, hay que completamente decolonizar nuestras mentes, nuestras instituciones. Decir, soy orgulloso de ser moreno, de ser negro, de ser indígena, ¿verdad? Y decirlo con mucha confidencia. Debemos también comprender las maneras en que se producen las creencias racistas. Y como hablé sobre las instituciones, ¿verdad? Cómo crean esas ideas racistas, cómo esas ideologías que nosotros hablamos personalmente reproducen esas creencias racistas. Como vamos a mejorar la raza, por ejemplo. Una de las maneras también es que debemos de ser solidarios con los negros y su lucha por la justicia racial. Y digo eso porque los negros han abierto tantas puertas a los latinos y nosotros nunca les hemos agradecido a ellos todo lo que ellos han hecho por nosotros. Si no fuera por ellos, nosotros no tuviéramos tantas oportunidades en las universidades, en cuestión de salud, ¿verdad? En esta sociedad. Debemos también escuchar a los afrolatinos y las comunidades indígenas y creerle cuando nos hablan de la discriminación racial. No decirle que son unos acomplejados, no decirle que es mentira, ¿verdad? Entonces, sino creer que eso sí sucede en nuestras comunidades. Y quiero decir también que los latinos obviamente somos discriminados en esta sociedad, ¿verdad? O sea, no quiero decir que no somos discriminados, porque nosotros sí pasamos unas discriminaciones brutales en este país, pero también que nosotros tenemos que saber que nosotros también discriminamos dentro de nuestra propia comunidad, ¿verdad? Hay que hacer dos cosas. La primera cosa es pelear contra la supremacía blanca en nuestra sociedad y también en nuestra comunidad, ¿verdad? Son dos cosas. Y por final tenemos que luchar contra una sociedad blanca al mismo tiempo que luchamos en reducir nuestros propios prejuicios raciales, que es lo que yo estaba diciendo. Y
esa es mi presentación por hoy, pero preguntas o comentarios.